¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser amable con todos, terminas siendo ignorado, pasado por alto o incluso utilizado? Tal vez pienses que ser siempre educado, servicial y disponible te ganará respeto, pero lo cierto es que muchas veces ocurre todo lo contrario, porque en un mundo que confunde amabilidad con debilidad, cuanto más te esfuerzas por agradar, más te empujan a los márgenes. Esta es la verdad que nadie te dice. Ser demasiado amable puede ser el camino más rápido para perder tu voz, tu poder y tu valor ante los demás. Hoy te voy a mostrar por qué ser tan bueno puede estar destruyendo tu vida y cómo dejar de ser amable puede ser el primer paso para que empiecen a respetarte de verdad. Antes de que empiece el video, quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase. Desde hoy, dejo de complacer y empiezo a respetarme. Soy estoico. Escríbela con intención, con fuerza, porque al dejarla por escrito, no solo la compartes con otros, también la grabas en tu subconsciente. Y eso es el primer paso para empezar a cambiar de verdad. Número 1. El peligro de dar más a los demás que a ti mismo. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de darlo todo por los demás? Como si te estuvieras vaciando poco a poco mientras todos a tu alrededor simplemente siguen tomando. Puede parecer noble, incluso espiritual, poner a todos antes que a ti. Pero en realidad, eso puede convertirse en una trampa silenciosa que destruye desde dentro. El peligro de dar más a los demás que a ti mismo es real, y no se trata de egoísmo, sino de equilibrio. Hay una ley del amor que muchas veces olvidamos. El amor verdadero hacia los demás nace de un amor sólido hacia uno mismo. Si ese amor propio no está presente, lo que damos no es auténtica generosidad, sino sacrificio disfrazado. Piensa en esto. Cuando un árbol no tiene raíces fuertes, no puede sostener su copa. De la misma forma, cuando tú no estás firme en tu valor, tu entrega se convierte en una forma de buscar aprobación, no en un acto de libertad. Empiezas a decir sí cuando quieres decir no, a quedarte cuando quieres irte, a sostener cuando tú mismo estás cayendo. Lo más peligroso es que te vuelves experto en cuidar a todos, menos a ti. Y eso, a largo plazo, no construye relaciones sanas, las destruye. La psicología humanista nos lo advierte claramente. Carl Rogers, uno de los grandes pensadores del bienestar emocional, decía que sin autoaceptación no hay verdadero crecimiento. Cuando te entregas sin medida, sin límites, sin primero cuidarte tú, lo que sucede es un desgaste emocional profundo. El cuerpo se cansa, la mente se nubla y el alma se rompe un poco cada día. Y llega un momento en que, incluso rodeado de gente, te sientes solo, vacío, como si nada de lo que das fuera suficiente. Y es que, en realidad, no lo será, hasta que empieces a darte a ti primero. No se trata de volverte frío, ni de cortar lazos, se trata de poner orden interno. Amar a los demás no implica desaparecerte en ellos, implica incluirte en el amor que das. Si tu bienestar no es parte de la ecuación, entonces estás sembrando una semilla de frustración que tarde o temprano brotará en forma de resentimiento, tristeza o agotamiento. El verdadero amor no exige que te sacrifiques completamente, sino que compartas desde tu plenitud, no desde tu escasez. Mira, un ejemplo claro de esto se ve en esas personas que viven para complacer, siempre disponibles, siempre dando, y sin embargo viven con una sensación profunda de no ser valoradas. ¿Por qué? Porque en el fondo no se están valorando a sí mismas. Buscan sentirse amadas a través de su utilidad. Pero nadie puede llenar ese vacío por ti. El respeto que esperas de los demás empieza por el respeto que te das tú. La forma en que te tratas establece el estándar de cómo otros te tratarán. Desde el estoicismo, la idea es simple pero poderosa. No puedes controlar el mundo exterior, pero sí puedes gobernarte a ti mismo. Marco Aurelio decía, ama solamente aquello que sucede, porque es lo que fue destinado para ti. Y yo te digo, ama también lo que eres, porque eres lo único desde donde puedes empezar a transformar tu vida. Si no estás bien contigo, nada de lo que des tendrá raíz firme.
El sabio cuida primero su alma, porque sabe que todo lo demás depende de ese equilibrio interior. Así que empieza a poner límites. Aprende a decir que no sin sentirte culpable. Haz una lista de tus necesidades, de tus sueños, de lo que te llena, porque tú también mereces tu atención. No puedes seguir dando si estás vacío. No puedes seguir sosteniendo si estás quebrado. Y no es egoísmo, es responsabilidad emocional, es amor inteligente. Y cuando empieces a vivir desde ese lugar, verás cómo el amor que das a los demás será más puro, más real y más sostenible. No olvides esto, nadie más vendrá a salvarte, nadie más tiene la tarea de priorizarte. Ese trabajo es tuyo, y cuanto antes lo tomes, antes empezarás a sanar, porque cuando tú estás bien contigo, todo lo demás se alinea. Entonces, sí, puedes amar sin miedo, dar sin agotarte y acompañar sin perderte. Ese es el verdadero equilibrio, y ese es el amor que empieza por ti. Número 2. Las personas malas se aprovechan de tu amabilidad. ¿Te ha pasado que mientras más amable eres, más parece que la gente espera que estés disponible todo el tiempo? Como si tu generosidad fuera una invitación abierta para que otros se recuesten sobre ti sin aportar nada. La verdad es que sí, hay personas que se aprovechan de la bondad, no porque tú estés haciendo algo mal, sino porque hay quienes han aprendido a detectar la amabilidad como una debilidad, no como una virtud. Y si no aprendes a poner límites, te van a vaciar. Ser bueno no significa ser ingenuo. Vivimos en un mundo donde hay personas con intenciones egoístas, y muchas de ellas saben muy bien cómo identificar a los que no saben decir que no. Lo hacen con una sonrisa, con un favor aquí y otro allá, hasta que un día te das cuenta de que estás cargando con problemas que ni siquiera te pertenecen. Y claro, tú no quieres decepcionar, no quieres que piensen mal de ti, así que accedes. Pero el precio de esa buena imagen es tu paz, tu tiempo, tu energía. La psicología social lo deja claro. Las personas generosas, amables, aquellas que buscan agradar o ayudar, son más vulnerables a ser utilizadas por manipuladores, narcisistas y personas con agendas ocultas. No es casualidad. Ellos saben a quién buscar. Saben que tú te vas a sentir culpable si dices que no. Saben que vas a anteponer sus necesidades a las tuyas. Y saben que, mientras tú te desgastas por ellos, ellos no tienen que mover un dedo. Imagínate a alguien en su trabajo que siempre dice yo lo hago cuando algo no está claro. Al principio, todos lo ven como alguien servicial, un buen compañero, pero con el tiempo, esa misma persona empieza a notar que ya nadie le pregunta si puede, simplemente se lo asignan, porque ya es costumbre, ya saben que va a decir que sí, y mientras tanto, los demás se relajan, se ahorran trabajo y hasta avanzan en sus propias metas, usando tu esfuerzo como escalón. ¿Y qué queda para ti? Cansancio, frustración, esa sensación de estar dando más de lo que recibes. Y lo peor es que, cuando finalmente dices que no, te miran como si fueras el problema. Pero no lo eres. El problema es que nunca pusiste límites, y cuando no los pones, los demás asumen que no existen. La amabilidad no puede ser sinónimo de permisividad. Debe ser una elección consciente, no una obligación silenciosa. Desde el estoicismo hay una enseñanza muy poderosa. El sabio vive en armonía consigo mismo y no permite que las decisiones de los demás alteren su esencia. Epicteto decía que no podemos controlar las acciones de los otros, pero sí cómo respondemos ante ellas. Y parte de esa respuesta es saber cuándo decir hasta aquí. Porque si no proteges tu tiempo, tu energía, tu paz, nadie lo hará por ti. Ser generoso no es darlo todo sin medida. Es saber cuándo dar, a quién dar y cuánto puedes dar sin perderte en el proceso. Es tener la fortaleza de poner límites sin sentir culpa, porque el verdadero respeto no nace del sacrificio constante, sino del equilibrio entre dar y cuidarte. Si tú no estableces ese equilibrio, otros lo van a romper por ti, siempre en su beneficio. Aprende a leer las señales. Hay personas que solo aparecen cuando necesitan algo,
que te buscan cuando hay problemas, pero desaparecen cuando tú eres el que necesita apoyo. No te engañes, no todo el que sonríe es amigo, y no todo el que te pide ayuda merece tu energía. Puedes ser amable sin ser sumiso, puedes ser generoso sin ser ingenuo, y sobre todo, puedes amar sin permitir que otros se aprovechen de ti. No estás aquí para salvar a todos, estás aquí para vivir tu vida con propósito, y eso incluye proteger tu bienestar. El verdadero poder de la amabilidad no está en cuántas veces dices sí, sino en cuándo sabes decir no con firmeza, sin dejar de ser tú. Porque cuidar de ti también es un acto de amor. Número 3. El sacrificio personal por la amabilidad lleva a la autotraición. ¿Sabes qué es lo más doloroso de ser demasiado amable? Que muchas veces esa amabilidad no nace del corazón, sino del miedo. Miedo a decepcionar, a ser juzgado, a que los demás se molesten si pones un límite. Y entonces te tragas tus emociones, fuerzas una sonrisa, dices sí, cuando por dentro estás gritando no. Eso no es bondad, eso es autotraición. Y lo peor es que te lo haces tú mismo, creyendo que estás haciendo lo correcto. Cada vez que cedes cuando no quieres, que finges estar de acuerdo solo para no incomodar, estás yendo en contra de ti. No es solo una decisión pequeña, es una forma de desconectarte de lo que realmente eres. Y esa desconexión, si se repite una y otra vez, termina por desgastarte desde adentro. Porque no hay nada más agotador que vivir constantemente en conflicto contigo mismo. Sonreír por fuera mientras por dentro te quiebras. Aceptar lo inaceptable solo por mantener la paz, una paz que ni siquiera te incluye a ti. La psicología emocional ha demostrado que cuando una persona no expresa lo que realmente siente, se crea una especie de tensión interna que va creciendo con el tiempo. Esa tensión se convierte en frustración. Y cuando no se libera, cuando sigues acumulando sí forzados, empieza a manifestarse en forma de ansiedad, de tristeza, de malestar físico. No es casualidad que muchas personas amables sufran en silencio, porque han convertido su deseo de agradar en una jaula emocional. Piensa en esto. Estás en una situación donde te piden hacer algo que no quieres. Lo sabes, tu cuerpo lo siente, tal vez una opresión en el pecho, una molestia en el estómago, una incomodidad que no puedes explicar, pero aún así lo haces. Dices que sí, sonríes, actúas como si nada. Ese momento aparentemente pequeño es un acto de traición interna. Has ignorado tus propios límites para no incomodar a los demás. Y eso, con el tiempo, no solo te quita energía, también te quita identidad. ¿Y sabes qué es lo más contradictorio? Que esa amabilidad que das desde el sacrificio no es verdadera, porque no viene de un lugar de paz, sino de obligación. Y la gente lo percibe. Puede que no lo noten a nivel consciente, pero lo sienten, porque hay una gran diferencia entre alguien que ayuda porque quiere y alguien que ayuda porque no sabe cómo negarse. Y cuando das desde esa obligación, desde esa autoexigencia, empiezas a atraer relaciones desequilibradas, donde tú siempre das más y recibes menos. El estoicismo nos recuerda que la virtud no está en agradar a todos, sino en vivir en coherencia con uno mismo. Epicteto decía que debemos cuidar de nuestra voluntad, de nuestra razón, porque ese es nuestro verdadero reino. Ser amable no significa romper tus propios principios. No significa decir que sí a todo, significa actuar con justicia, y la justicia empieza por ti. No puedes ser justo con los demás si no lo eres contigo primero. Si estás forzándote a cumplir expectativas ajenas, estás perdiendo tu libertad interior. Presta atención a las señales, a tu cuerpo, a esa incomodidad que aparece cuando haces algo que no quieres. No la ignores, es tu alma hablándote, y está pidiendo que te elijas a ti esta vez. Porque nadie más lo hará si tú no lo haces. Aprende a decir no, sin miedo, sin culpa. Un no puede ser el acto más honesto de amor propio que puedas dar. Y cuando lo haces,
te liberas, recuperas tu energía, tu autenticidad, tu paz. No estás aquí para complacer a todos, estás aquí para ser tú, con todo lo que eso implica. No sacrifiques tu verdad por encajar, no te traiciones por mantener una imagen, porque cada vez que te eliges, aunque sea en silencio, estás fortaleciendo tu valor. Y cuando tu valor es fuerte, ya no necesitas fingir amabilidad. Eres amable, sí, pero desde un lugar real, desde tu centro, y ese tipo de amabilidad es inquebrantable. Número 4. El agotamiento emocional por dar demasiado. ¿Sabes qué pasa cuando das y sigues dando sin parar? Al principio parece que estás haciendo lo correcto. Ayudas a todos, estás ahí para quien lo necesita, siempre disponible, siempre presente, y lo haces con buena intención. Pero con el tiempo empiezas a notar algo sutil, te sientes más cansado de lo normal, más irritable, más desconectado de ti mismo. No sabes por qué, pero todo te pesa. Y entonces llega ese día en el que te miras al espejo y no ves a alguien generoso, ves a alguien vacío. El agotamiento emocional no ocurre de un día para otro, es un desgaste silencioso. Te entregas tanto a los demás, te ocupas tanto de sus problemas, sus expectativas, sus necesidades, que terminas olvidándote por completo de ti. Y eso tiene consecuencias, porque el alma también se cansa, y cuando eso sucede, no es fácil volver a levantarte con energía. Pierdes motivación, pierdes claridad y lo más grave, pierdes conexión contigo. La ciencia lo respalda. La teoría del agotamiento emocional nos muestra que cuando una persona da constantemente sin recibir apoyo a cambio, su mente y su cuerpo entran en un estado de alerta permanente. Estrés, ansiedad, insomnio, tristeza profunda, todo eso puede empezar a aparecer. Y lo más engañoso es que muchas veces ni siquiera lo relacionas con tu generosidad mal entendida. Crees que estás estresado por el trabajo, por el ritmo de vida, pero en realidad es que has dado tanto que no te quedó nada para ti. He conocido historias así, personas que dedicaron su vida a cuidar de todos. Padres, hermanos, amigos, pareja, compañeros de trabajo, siempre al servicio de los demás, pero nunca se tomaron un momento para preguntarse, ¿y yo? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace bien? Hasta que un día se sienten vacíos, como el narrador que contaba que, después de años entregándose a todos, un día simplemente no sintió nada, ni alegría, ni tristeza, solo un gran cansancio interno, y no era por falta de amor, era por falta de amor propio. El problema no es dar. Dar es hermoso, necesario, humano. El problema es darlo todo sin reservar nada para ti. Es entregarte en cuerpo y alma sin siquiera preguntarte si tienes algo más que ofrecer. Y no es egoísmo tomarte un respiro, no es egoísmo priorizarte, es responsabilidad, porque si tú te rompes no podrás seguir ayudando a nadie, y lo que antes era generosidad se convierte en sacrificio tóxico. El estoicismo nos recuerda que la virtud está en el equilibrio. Marco Aurelio decía que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza no exige que te extingas por otros, sino que actúes con sabiduría. Ayudar al prójimo es noble, pero primero debes ser un buen guardián de ti mismo. No puedes ofrecer calma si vives en caos. No puedes ofrecer amor si estás agotado. Cuida tu centro, tu mente, tu espíritu, porque ese es tu verdadero recurso. Escucha a tu cuerpo. Él te avisa cuando estás cruzando límites. Si te cuesta dormir, si sientes una presión constante en el pecho, si cada día te levantas sin energía, presta atención. Tal vez no necesites más café ni más fuerza de voluntad. Tal vez lo que necesites es parar, respirar, estar contigo, reconectar con lo que te hace bien. Eso no es un lujo, es una necesidad. Aprende a poner límites, a decir hoy no puedo sin sentir culpa, a entender que cuidar de ti no es abandonar a otros, es prepararte para poder estar de verdad cuando realmente importa. Recarga tus energías, rodéate de personas que también te nutran, haz cosas que te devuelvan la vida, porque nadie puede dar lo que no tiene.
Y tú mereces estar bien, no solo sobrevivir. Así que antes de seguir entregándote al mundo, pregúntate, ¿me estoy cuidando a mí? Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Y no se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de empezar a hacerlo consciente. Porque cuando tú estás lleno, lo que das a los demás es auténtico, es amor real. Y ese amor sí vale la pena compartirlo. Número 5. La generosidad sin límites puede ser vista como debilidad. Ser generoso es una virtud, pero ser generoso sin límites puede convertirse en una condena. Porque, aunque no lo creas, cuando das demasiado sin pedir nada a cambio, sin establecer fronteras, sin medir el equilibrio entre lo que das y lo que recibes, los demás no siempre lo ven como nobleza, muchos lo ven como una oportunidad, una puerta abierta para entrar, tomar lo que quieran y salir sin dar las gracias, así de crudo, así de real. Cuando te acostumbras a decir sí a todo, a estar siempre disponible, a perdonar sin condiciones, a dar incluso cuando estás vacío, no estás construyendo respeto, estás generando una imagen de debilidad. Y no porque tú seas débil, sino porque el exceso de entrega sin límites hace que los demás piensen que pueden usarte, manipularte o simplemente ignorar tus necesidades. Hay una línea muy delgada entre la generosidad y el autoabandono, y cuando la cruzas repetidamente, pierdes poder, pierdes voz. La ciencia respalda esta realidad incómoda. Las investigaciones sobre relaciones interpersonales muestran que las personas que constantemente se sacrifican, que siempre ceden, que nunca ponen límites, suelen ser vistas como menos competentes o como blancos fáciles. Es un sesgo inconsciente, pero está ahí. El que no se defiende parece que no vale tanto. El que nunca dice no parece que no tiene carácter. Y eso, con el tiempo, afecta cómo te tratan los demás y cómo tú mismo te ves. Imagina a un rey, uno que por compasión decide perdonar a todos sus enemigos. Cree que así les dará una lección de amor, que cambiarán, que entenderán. Pero lo que sucede es que sus enemigos, al ver que nunca hay consecuencias, pierden el respeto por él, comienzan a conspirar, a desafiar su autoridad, porque confunden su bondad con debilidad. Y eso pasa también en la vida real. Cuando no pones límites, la gente no ve tu corazón, ve tu vulnerabilidad expuesta, y no todos tienen la madurez para respetarla. La generosidad, si no viene acompañada de firmeza, se vuelve una trampa, porque empiezas a construir relaciones desequilibradas, relaciones donde tú das el 100% y recibes apenas migajas, donde tu tiempo, tu energía, tu ayuda son siempre asumidos como un deber, no como un regalo. Y llega un momento en que te preguntas, ¿por qué me siento tan agotado? ¿Por qué nadie me valora? La respuesta está ahí, porque no estás enseñando a los demás cómo tratarte, estás dejándoles hacerlo sin condiciones. Desde el estoicismo, la clave está en el dominio de uno mismo. Séneca decía que la verdadera fuerza no está en dar sin medida, sino en saber elegir con sabiduría cuándo dar y cuándo no. El sabio no se mueve por la necesidad de agradar, sino por el sentido del deber justo. Ser generoso no es dar todo, es dar lo necesario, en el momento adecuado, sin traicionar tu propio equilibrio. Porque si pierdes ese centro, ya no estás actuando por virtud, sino por miedo al rechazo o por la necesidad de ser aceptado. Pon límites, no como una barrera para alejar a los demás, sino como una forma de proteger tu valor. Decir no también es un acto de amor, un acto de respeto. No todo el mundo merece tu energía. No todos los favores son sanos y no todas las causas son tuyas para cargar. Aprende a discernir, a mirar con claridad, a darte permiso para no estar siempre disponible. Ser generoso no significa ser ingenuo, y el respeto que esperas de los demás empieza cuando tú decides respetarte lo suficiente como para no permitir que tu bondad sea utilizada.
Porque cuando te plantas con firmeza, cuando das desde la conciencia, no desde la necesidad de ser aceptado, entonces tu generosidad se vuelve poderosa, inspira, marca, transforma, y eso sí vale la pena. Número 6. Sospechas sobre la bondad excesiva. Cuando eres demasiado bueno, cuando tu amabilidad es constante, intensa, sin pausa ni condiciones, algo inesperado puede pasar. La gente empieza a sospechar, no de lo que haces, sino de por qué lo haces. Porque aunque parezca absurdo, la bondad excesiva, cuando no está bien equilibrada, puede levantar dudas. ¿Qué quiere a cambio? ¿Por qué siempre ayuda? ¿Qué está ocultando? Y eso genera una desconfianza silenciosa. Te miran con cautela, no por maldad, sino porque a veces la mente humana no entiende lo que no tiene límites claros. La generosidad, cuando es sana, inspira. Pero cuando es desbordada, sin medida, sin razón aparente, puede parecer estrategia. Porque estamos tan acostumbrados a ver dobles intenciones en el mundo, que cuando alguien parece demasiado bueno, nos ponemos a la defensiva. Lo curioso es que puedes estar actuando desde el corazón sin esperar nada, con total sinceridad, y aún así ser malinterpretado. Eso pasa más de lo que crees, y duele, porque lo que empezó como un acto de luz termina generando sombras. La psicología de las relaciones lo ha estudiado. Las personas tienden a confiar más en quienes muestran generosidad moderada que en aquellos que son excesivamente serviciales. La lógica inconsciente es simple. Nadie da tanto sin esperar algo. Y por eso, cuando alguien es muy amable sin una razón clara, sin conocerte mucho, sin haber formado un vínculo real, la otra persona empieza a buscar un motivo oculto. Quizás creas que estás sembrando buenas acciones, pero en realidad puedes estar generando sospecha. Un ejemplo clásico es el de esas personas que están todo el tiempo diciendo que sí, ayudando, dando regalos, mostrando atención desmedida. Lo hacen porque creen que están construyendo una conexión, pero con frecuencia lo que generan es distancia. La otra persona empieza a sentirse incómoda, invadida incluso. Piensa que esa actitud no puede ser tan pura, que debe haber una intención oculta, manipulación, necesidad de control, deseo de aceptación o incluso culpa disfrazada de bondad. Y aquí está el problema. Cuando usas la bondad como escudo, como una forma de evitar conflictos o de agradar a todos, dejas de ser tú. Empiezas a actuar según cómo quieres que te vean, no desde lo que realmente sientes, y los demás, aunque no puedan explicarlo, lo sienten, lo detectan, porque la energía detrás de cada gesto siempre se percibe, aunque no se diga. Ser amable no es lo mismo que ser genuino. Puedes hacer el bien y al mismo tiempo proyectar inseguridad, necesidad o incluso desesperación emocional. Desde el estoicismo, la enseñanza es clara. La virtud se mide por la intención, no por la apariencia. Epicteto decía que no debemos actuar buscando la aprobación de los demás, sino de acuerdo con nuestra naturaleza racional y justa. Si eres generoso, sélo porque nace de ti, no porque esperas una reacción externa. Y si decides dar, que no sea para esconderte, ni para comprar afecto, ni para llenar vacíos. Hazlo con claridad interior, sin adornos, sin espectáculo. La clave está en el equilibrio. No tienes que apagar tu luz, ni dejar de ser amable, pero sí necesitas ser consciente de cuándo, cómo y por qué lo haces. No des solo por costumbre, por miedo o por inercia. Da cuando sientas que realmente vale la pena, cuando haya una conexión real, cuando puedas sostenerlo sin que eso te deje vacío. Y sobre todo, sin necesidad de demostrar nada. Sé transparente. Si ayudas, dilo desde un lugar claro. Te ayudo porque quiero, no porque espero algo. No escondas tus emociones detrás de actos generosos. No te pierdas a ti mismo en un papel que no puedes sostener toda la vida. Porque tarde o temprano, si tu bondad no viene desde el centro, terminará desgastándote o alejando a los demás. No se trata de dejar de ser bueno, se trata de serlo con autenticidad, con límites, con verdad.
Porque cuando tus actos nacen del equilibrio y no de la necesidad, entonces sí, tu generosidad se vuelve poderosa. No se cuestiona, se respeta, no se sospecha, se valora. Y eso es lo que realmente conecta. Número 7. Ser asertivo y establecer límites. Ser amable no significa decir que sí a todo. Ser empático no es lo mismo que dejarte arrastrar por la voluntad de los demás. Y querer llevar la fiesta en paz no debe costarte tu paz interior. Hay una diferencia enorme entre ser una buena persona y ser alguien que no sabe poner límites. Y esa diferencia se llama asertividad. Aprender a decir no es rechazar a otros, es reconocer tus propios valores, es proteger lo que te importa, tu energía, tu tiempo, tu dignidad. Muchas veces crees que si pones límites vas a herir a alguien, que si dices lo que piensas te van a rechazar, que si priorizas tus necesidades te verán como egoísta. Pero lo cierto es que nadie puede respetarte si tú no lo haces primero. Si te pasas la vida cediendo, callando, adaptándote para no incomodar, vas perdiendo contacto contigo mismo. Te conviertes en una versión borrosa de lo que realmente eres. Y no hay éxito, ni relaciones sanas, ni bienestar real en ese camino. La ciencia lo confirma. Los estudios sobre autovalidación emocional y establecimiento de límites revelan que las personas que se atreven a proteger sus intereses, a comunicarse con claridad y a poner freno a lo que les incomoda, viven con menos estrés. Su salud mental mejora. Tienen relaciones más auténticas porque no están basadas en el miedo ni en el sacrificio constante, sino en el respeto mutuo. Y eso, por supuesto, les permite avanzar con más libertad. Tom, por ejemplo, era el clásico chico agradable, siempre dispuesto, siempre disponible, siempre diciendo sí, aunque por dentro quisiera decir basta. Durante años creyó que esa era la forma de ser aceptado, querido, valorado. Pero en el fondo se sentía frustrado, invisible, hasta que un día se cansó. Empezó a decir no, a expresar lo que realmente pensaba, a mostrarse tal cual era. ¿El resultado? Al principio algunos se alejaron, pero los que se quedaron lo respetaron más. Y no solo eso, creció en su trabajo, atrajo nuevas oportunidades y por fin se sintió en paz consigo mismo. Porque eso es lo que pasa cuando te atreves a poner límites. Se va la culpa y llega la claridad. Se va el miedo y aparece el respeto. Las personas que valen la pena no se ofenden cuando les pones un no honesto. Al contrario, lo valoran, porque entienden que estás siendo tú. Y las que se alejan por eso nunca estuvieron realmente contigo. Solo estaban con la versión complaciente que habías creado para sobrevivir. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad viene de dentro. Marco Aurelio decía que la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si tú crees que debes decir que sí para ser amado, vivirás esclavo de la aprobación ajena. Pero si crees que tu valor no depende de lo que otros esperan de ti, entonces serás libre, serás fuerte, serás tú. Poner límites no es levantar muros, es construir puentes sanos. Puentes por donde solo pasan quienes saben respetarte. Ser asertivo es hablar con firmeza, pero sin violencia. Es defender lo que sientes sin atacar a nadie. Es ser claro, directo, pero también consciente. No necesitas justificar cada decisión. No tienes que dar 1000 explicaciones por cada no que digas. Tu tiempo es valioso, tu energía es limitada y tu paz no tiene precio. Cada vez que eliges decir lo que realmente piensas, estás sembrando respeto, estás cultivando confianza, estás entrenando tu mente para vivir sin máscaras. Empieza poco a poco. Haz una lista de lo que no estás dispuesto a tolerar más. Identifica en qué situaciones sueles ceder por miedo. Practica decir no con calma. No esperes que los demás cambien. Cambia tú. Porque cuando tú te posicionas con claridad, el mundo te responde diferente. Y créeme, es mejor ser respetado por ser auténtico que ser aceptado por ser invisible. Tu vida no tiene que girar en torno a complacer, tiene que girar en torno a tu verdad.
a tu paz, a tu fuerza interior, esa que crece cada vez que te eliges a ti, sin culpa. Número 8. Deja de ser demasiado amable y empieza a ser real. Deja de esforzarte por caerle bien a todo el mundo. Deja de decir que sí cuando por dentro quieres decir que no. Deja de actuar con amabilidad excesiva solo para que te acepten. Porque mientras sigas siendo demasiado amable, seguirás traicionándote a ti. Y vivir así, desde el miedo, no es vivir. Es adaptarte, es encogerte, es apagar tu verdadera voz para no incomodar a los demás. Pero la vida no se trata de eso. Se trata de ser real, de ser tú. Ser real no es ser grosero, no es dejar de ayudar, no es ser indiferente. Es tener el valor de actuar en coherencia con lo que sientes, piensas y necesitas. Es dejar de poner máscaras, es soltar la necesidad de aprobación. Porque mientras vivas para agradar, nunca vas a vivir en paz. Estás constantemente evaluando lo que dices, cómo lo dices, si se ofendieron, si te entendieron bien, si hiciste lo suficiente. Y eso agota, eso destruye. La psicología es clara. Las personas que practican la autoaceptación y la autenticidad tienen relaciones más profundas, se sienten más satisfechas con su vida y caminan con más claridad. ¿Por qué? Porque no están actuando para llenar expectativas externas, no están pretendiendo, no están interpretando un personaje, simplemente se muestran tal como son, con luz y sombra, con límites y emociones reales. Y eso, aunque no agrade a todos, construye vínculos mucho más verdaderos. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de ser demasiado amable? Empiezas a elegir, a decir esto sí, esto no. A cuidar tu energía, a hablar con firmeza. Empiezas a rodearte de personas que te aceptan como eres, no por lo que haces por ellas. Y claro, al principio puede doler, porque algunos se van a alejar, pero es necesario, porque no hay nada más liberador que darte cuenta de que no necesitas fingir para ser querido. Y sí, habrá incomodidad. Tal vez algunos te acusen de haber cambiado, pero la verdad es que no cambiaste, simplemente volviste a ti, dejaste de adaptarte para encajar y ahora, por fin, estás caminando desde tu centro, no desde la necesidad de caer bien, sino desde la necesidad de ser fiel a ti. Y esa fidelidad interna es mucho más importante que cualquier aprobación externa. El estoicismo lo explica con claridad. Séneca decía que la vida feliz está en la armonía con uno mismo, no con la multitud. No se trata de buscar la validación de los demás, sino de actuar según la virtud, según lo que es justo para ti. Si cada decisión que tomas depende de cómo crees que los demás reaccionarán, entonces no estás viviendo en libertad. Estás encadenado a las opiniones ajenas, y eso es lo contrario a la sabiduría. Empieza por cosas pequeñas, no respondas al instante cada mensaje, no digas sí a cada favor que te piden, di no cuando no te nace, expresa tus ideas aunque sean diferentes, no te calles por miedo a perder, porque si tienes que dejar de ser tú para mantener algo, entonces eso nunca fue real y tú mereces lo real. La autenticidad es incómoda al principio, pero profundamente liberadora después, porque cuando tú te eliges a ti mismo, dejas de vivir esperando que otros te elijan, y ese cambio lo transforma todo, tu energía, tus relaciones, tus decisiones. Dejas de mendigar espacio, afecto, validación y empiezas a caminar con firmeza, con calma, con dignidad. No necesitas ser perfecto, no necesitas caerle bien a todos. Lo que necesitas es ser tú, con tus límites, con tu voz, con tu verdad. Porque al final, lo que queda no es cuántas veces fuiste amable para agradar, sino cuántas veces fuiste valiente para ser real. Y créeme, esa autenticidad vale más que 1000 máscaras. Esa autenticidad es la que te devuelve la paz. Número 9. La respuesta al rechazo como oportunidad para recalibrar la relación. Cuando haces algo bueno por alguien y esa persona responde con frialdad, con distancia o incluso con desprecio, duele. Porque tú esperabas cercanía, reconocimiento, al menos una muestra de aprecio. Pero en su lugar recibes un rechazo. Y entonces te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Soy demasiado?
¿No fui suficiente? Pero tal vez esa no es la pregunta correcta. Tal vez no se trata de culparte, sino de observar, porque ese rechazo no es el fin de nada, es una señal, una oportunidad para reajustar, para recalibrar esa relación y entender qué necesita realmente para crecer o para soltarla si ya no tiene sentido. Muchas veces confundimos amabilidad con insistencia emocional. Damos afecto, atención, gestos de cariño, esperando que la otra persona nos responda igual. Pero las relaciones no funcionan con fórmulas. Cada persona tiene su ritmo, sus límites, su historia. Y si tú sigues dando desde tu estilo, sin observar las señales, puedes estar saturando o incomodando al otro sin querer. Por eso, cuando alguien reacciona con distancia ante tu bondad, no lo tomes como un ataque, míralo como un espejo, algo te está mostrando. La teoría del ajuste de las relaciones en psicología afirma que cuando las personas modifican su comportamiento en función de las respuestas que reciben, logran vínculos más estables y saludables. Es como si cada relación fuera un baile. Si el otro cambia el paso, tú también debes adaptarte. No se trata de dejar de ser tú, sino de encontrar un punto de encuentro donde ambos se sientan cómodos. Y para eso, a veces hay que aflojar, retroceder, escuchar más que insistir. Imagina que tú eres alguien expresivo, afectuoso, y estás con alguien más reservado. Si tú estás dando constantemente sin espacio, sin pausa, la otra persona puede sentirse invadida, no porque seas malo, sino porque no estás calibrando. Ahora, si esa persona reacciona con frialdad y tú decides hacer una pausa, observar, reducir un poco tu nivel de entrega, ahí es donde empieza la verdadera conexión, porque ya no estás dando por dar, sino desde la conciencia del otro. Estás creando un espacio donde ambos se pueden encontrar sin presión, y eso requiere madurez. Requiere no tomarte las cosas como un juicio a tu valor personal. Si alguien se aleja cuando tú eres amable, no significa que tu amabilidad sea un error. Significa que quizás no es lo que esa persona necesita en ese momento, o que aún no sabe cómo recibirlo, o que simplemente no es capaz de corresponder, y eso no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad tomar nota, hacer ajustes y proteger tu paz. Desde el estoicismo, esta idea encaja con una de sus enseñanzas fundamentales. No puedes controlar cómo los demás actúan, pero sí puedes controlar cómo respondes tú. Epicteto decía que las cosas no nos afectan por lo que son, sino por cómo las interpretamos. El rechazo no es una ofensa, es información, úsala. No para cerrarte, sino para observar con más claridad. Y si ves que la relación necesita espacio, dáselo. Si ves que necesitas retirarte un paso, hazlo sin resentimiento, porque amar también es saber cuándo no insistir. Toma cada gesto de distancia como una invitación a preguntarte, ¿qué necesita esta relación? ¿Estoy actuando desde la conexión o desde la expectativa? ¿Estoy respetando el espacio del otro o estoy tratando de forzar una respuesta? Estas preguntas te devuelven el poder, porque te sacan del drama del rechazo y te colocan en la sabiduría del ajuste. No sigas insistiendo donde ya diste todo. No te desgastes esperando una reacción que quizás nunca llegue. Tampoco te cierres. Simplemente calibra. Da un paso atrás si es necesario. Respira. Observa. Y desde ahí, decide cómo avanzar. Porque una relación sana no se construye con entrega ciega, sino con atención mutua, con pausas, con ajustes conscientes. Y si después de recalibrar descubres que no hay lugar para ti, tampoco es una pérdida. Es claridad. Es espacio ganado para invertir tu energía donde sí hay reciprocidad, donde tu amabilidad no es rechazada, sino valorada. Y ahí, en ese equilibrio, es donde nace el verdadero vínculo. Número 10. Creando una vida que te pertenece. Hay un momento en la vida en el que tienes que dejar de intentar ser la persona que todos esperan y empezar a ser la persona que tú necesitas ser. Y sí, eso significa dejar de ser demasiado amable, dejar de ceder por miedo, dejar de vivir según las expectativas de los demás. Porque si siempre estás priorizando lo que otros quieren,
¿Cuándo vas a tener tiempo para construir la vida que realmente te pertenece? Cuando vives en función de los demás, te vas desconectando de ti, poco a poco. Día tras día, vas diciendo que sí a planes que no quieres, aceptando trabajos que no te motivan, manteniendo relaciones que ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no quieres incomodar, porque te cuesta decir que no, porque tienes miedo de decepcionar. Y ahí está el problema. Cada vez que eliges complacer a otros por encima de ti, estás alejándote más de tu verdadero camino. La psicología de la toma de decisiones y la motivación es clara. Las personas que priorizan sus propios deseos, valores y necesidades viven con mayor satisfacción, son más felices, tienen más claridad. ¿Por qué? Porque están en sintonía consigo mismas. No se pierden en la opinión ajena, no se distraen con lo que otros esperan. Van directo a lo que importa, su propósito, su paz, su crecimiento. Y eso no es egoísmo, es madurez. El día que decides dejar de ser demasiado amable es el día en que recuperas tu poder. Dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. Empiezas a pensar, ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué vida quiero construir? Porque no se trata solo de tener sueños, se trata de trabajar en ellos, sin pedir permiso, sin sentir culpa. Y cuando haces eso, todo empieza a alinearse, la energía cambia, el enfoque se fortalece y el rumbo se aclara. Piensa en esto. Si todo tu tiempo, tu atención, tu energía emocional están centrados en complacer, ¿cuánto te queda para ti? ¿Para tus metas? ¿Para tu bienestar? Exacto, nada. Vivir así es como intentar llenar el vaso de todos con una jarra vacía. No se puede. Por eso tienes que comprometerte contigo, con tus planes, con tus decisiones, con tu voz interna. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y esto no quiere decir que dejes de ser amable. Significa que seas amable sin traicionarte, que aprendas a poner límites, que digas que no cuando algo no te nutre, que no expliques cada decisión como si tu valor dependiera de que te entiendan. No tienes que justificar tus prioridades, tienes que honrarlas. Cada vez que eliges tu camino con firmeza, estás construyendo una vida que se siente como hogar. Desde el estoicismo, esta idea se resume en una palabra: autodominio. Marco Aurelio decía que la libertad verdadera está en hacer lo que dicta tu razón, no lo que dicta la multitud. Vivir para los demás es ser esclavo de su aprobación. Vivir desde tu centro es actuar con virtud, con coraje, con dirección. Y ese es el principio de toda vida plena, tener claro a dónde vas y no desviarte por cada voz que te dice lo contrario. Haz este ejercicio, escribe tus metas, no las que suenan bien, las que tú realmente quieres, las que te emocionan. Luego escribe todo aquello en tu vida que te está alejando de ellas. Observa cuánto de eso viene por miedo a decepcionar, por querer ser demasiado bueno. Y después toma una decisión, empezar a elegirte, no de forma egoísta, sino de forma consciente. Cuando tú estás bien contigo, puedes dar mucho más a los demás, pero desde un lugar de abundancia, no de sacrificio. Y ese es el verdadero equilibrio, porque una vida que te pertenece no es la que encaja en lo que otros esperan, es la que se siente auténtica, ligera, libre. Así que deja de vivir para agradar y empieza a vivir para construir, porque tú mereces una vida donde cada paso te acerque a ti, no donde cada paso te aleje para que otro se sienta cómodo. Número 11. La amabilidad no se traduce en respeto o valor. Ser amable no garantiza respeto. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más intentas agradar a todos, más invisible te vuelves. Porque la amabilidad que nace del miedo, que viene de la necesidad desesperada de aprobación, no inspira, no impone presencia, no proyecta fuerza, proyecta vacío. Y ese vacío se nota, se siente, se aprovecha. Cuando haces todo por todos, cuando nunca dices que no, cuando estás siempre disponible, la gente deja de valorarte. No porque seas mala persona, sino porque perciben que no tienes un límite.
Y cuando no hay límites, no hay estructura, no hay claridad. Eres como una hoja al viento, movida por las necesidades de los demás, pero completamente desconectada de las tuyas. Y eso no genera respeto, genera costumbre, te vuelves parte del paisaje, una presencia funcional, pero no significativa. La ciencia lo respalda. Los estudios sobre poder y atracción humana concluyen que las personas que se muestran seguras de sí mismas, que saben decir lo que piensan, que no están dispuestas a traicionarse solo para caer bien, son las que más respeto generan. No es el que da más el que gana autoridad, es el que se valora, porque cuando tú te pones en primer lugar, envías un mensaje claro: yo también merezco. Y ese mensaje lo entienden todos, aunque no lo digas en voz alta. Piensa en una mujer que siempre está para todos, que dice que sí, aunque esté agotada, que se calla su opinión para no crear conflicto, que da, cuida, sostiene, pero nunca se detiene a ver si alguien la cuida a ella. ¿Qué pasa con el tiempo? Empiezan a asumir que su presencia es un hecho, que siempre estará. Y entonces, sin querer, se convierte en alguien que no es escuchada, que no es valorada, que no es tomada en cuenta, porque ella misma enseñó a los demás que puede con todo, aunque por dentro se esté rompiendo. Y no se trata de dejar de ser buena, se trata de dejar de traicionarte, de dejar de construir una imagen amable que no te representa, solo porque temes que si muestras tu verdadero carácter, la gente se aleje. Déjalos ir. Si alguien solo se queda cuando tú dices que sí a todo, no se está quedando por ti. Se está quedando por la comodidad que tú le ofreces. Y eso no es una relación, es una transacción disfrazada de cariño. Desde el estoicismo, esta verdad tiene mucho peso. Séneca enseñaba que no se debe vivir buscando el favor de los demás, sino actuando conforme a la virtud. Y la virtud no es agradar, es ser justo, justo contigo, con tu tiempo, con tus emociones, con tu valor. Marco Aurelio decía: sé como la roca contra la que continuamente se estrellan las olas. Permanece firme mientras la espuma del mar cae a su alrededor. Esa firmeza no se gana con sonrisas forzadas, ni con sumisión disfrazada de amabilidad. Se gana con autenticidad. Respétate, no solo en lo grande, sino en lo cotidiano. Di lo que piensas, aunque no todos estén de acuerdo. Di no sin explicar demasiado. No necesitas justificar cada límite. Basta con que tú sepas por qué lo pones, porque si tú no te haces respetar, el mundo no lo hará por ti. Y cuando alguien te diga que has cambiado, que ya no eres tan buena como antes, míralo bien y respóndete a ti misma: no cambié, simplemente volví a mí. No estás aquí para ser la solución emocional de todos. Estás aquí para vivir tu vida con propósito, para construir vínculos reales, para caminar desde la verdad, no desde el miedo. Y si tu amabilidad te está alejando de ti, entonces no es virtud. Es una forma silenciosa de autoabandono. Así que empieza a elegirte. No a gritos, no con ira, con firmeza, con claridad, con amor propio. Porque el respeto empieza en ti, y cuando lo siembras dentro, el mundo no tiene más opción que reflejarlo afuera. Número 12. La importancia de la autoestima y el amor propio. Si tú no te valoras, nadie más lo hará por ti. Y no es una frase bonita para motivarte, es una verdad dura que se refleja en cada relación que tienes. La forma en la que te tratas se convierte en el estándar de cómo los demás te tratan. Si tú no pones límites, si tú no te reconoces, si tú no te respetas, la gente lo percibe y actúa en consecuencia. Porque proyectamos hacia afuera lo que llevamos dentro, y si lo que hay adentro es vacío o inseguridad, eso es exactamente lo que vamos a atraer. La autoestima no es vanidad. Es un pilar invisible que sostiene tu vida entera. Cuando tienes una buena relación contigo mismo, todo cambia. No necesitas la aprobación de todos, no te arrastras por atención, no aceptas migajas emocionales. Pero si te falta amor propio, caes en un patrón muy peligroso. Das demasiado, esperas demasiado y terminas recibiendo muy poco. Y lo peor es que lo permites, porque crees en algún rincón de tu mente que eso es lo que mereces.
La psicología lo ha dicho siempre, una autoestima alta está directamente relacionada con relaciones sanas. Las personas que se valoran saben poner límites, saben decir que no, saben alejarse cuando algo no les hace bien, no porque sean frías, sino porque se cuidan, porque entienden que su paz es más importante que complacer a otros, y eso genera respeto. La gente respeta a quien se respeta, admira a quien se elige, y si tú no te estás eligiendo, vas a atraer exactamente lo contrario de lo que necesitas. Yo recuerdo el caso de alguien que contaba cómo tuvo que hacer un cambio radical en su vida. Siempre decía que sí, siempre estaba disponible, siempre resolvía los problemas de todos, hasta que un día se dio cuenta de que nadie lo buscaba para saber cómo estaba. Solo lo llamaban cuando necesitaban algo. Ahí entendió que su amabilidad se había convertido en una herramienta para ser usado. Y eso dolió. Pero fue ese dolor el que lo empujó a despertar, a mirar hacia adentro, a decir, basta, mi vida no puede girar en torno a las necesidades de los demás. Y empezó a trabajar en su autoestima. No fue fácil, pero fue real. Desde el estoicismo, la importancia del valor propio también es central. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso empieza por el respeto interno. Si dejas que otros definan tu valor, estás regalando tu libertad. Si solo te sientes bien cuando te validan, cuando te aceptan, cuando te aplauden, entonces vives en función de lo externo. Y eso te convierte en esclavo de la opinión ajena. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que no necesitas demostrarle nada a nadie para sentirte valioso. Empieza por cosas simples. Mírate con honestidad. Haz una lista de lo que toleras que te hace daño. Piensa en esas situaciones donde te has sentido menos, donde has agachado la cabeza solo para evitar conflicto. Pregúntate, ¿esto lo aceptaría alguien que se ama? Si la respuesta es no, entonces empieza a cambiar, no de golpe, pero sí con firmeza. Habla diferente de ti. Cuídate, respétate. No esperes a que el mundo lo haga primero. Dedica tiempo para ti, no como una recompensa, sino como una prioridad. Reconoce tus logros, aunque sean pequeños. Aprende a decir hoy no sin culpa. Porque cada vez que haces eso, estás reconstruyendo tu valor. Estás recordándote que no necesitas demostrar para merecer. Que tu existencia ya es suficiente razón para tratarte con amor. El amor propio no se negocia, no se mendiga, no se compra, se construye. Y cuanto más lo trabajas, más empiezas a notar un cambio profundo. Las personas que no te respetaban se alejan, y las que sí te valoran comienzan a llegar, porque el respeto empieza contigo. Y cuando tú lo siembras dentro, el mundo no tiene más opción que reflejarlo. Número 13. La importancia de descansar y recargar energías. No tienes que estar en movimiento todo el tiempo para demostrar tu valor. No tienes que dar y seguir dando sin parar para sentirte útil o digno. Incluso las personas más fuertes, más comprometidas, más generosas, necesitan detenerse, respirar, cuidarse. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará por ti? El descanso no es pereza, es estrategia. Es cuidado, es sabiduría, y si no lo entiendes a tiempo, tu cuerpo, tu mente y tu alma te lo van a gritar de formas que no vas a poder ignorar. Muchos se sienten culpables por tomarse un respiro, como si parar fuera fallar, como si descansar fuera sinónimo de debilidad. Pero es todo lo contrario. La verdadera fortaleza está en saber cuándo detenerte para recargar, para reconectar, para volver a ti. Porque no puedes cumplir tu propósito, no puedes cuidar a otros, no puedes avanzar hacia tus metas si estás exhausto, desconectado, con el alma drenada. Y lo peor es que, cuando llegas a ese punto, ya es demasiado tarde para evitar el desgaste. La ciencia es clara. Los estudios sobre descanso y productividad muestran que las personas que toman pausas, que duermen bien, que se permiten momentos de desconexión, tienen un mejor desempeño general. Son más creativas, más enfocadas, más resilientes. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente necesitan equilibrio.
No fuimos diseñados para estar en modo hacer todo el tiempo. También necesitamos simplemente ser, sentir, estar en silencio. Incluso Jesús, con todo el poder espiritual que tenía, con toda la responsabilidad sobre sus hombros, se apartaba para orar, para descansar, para estar a solas. ¿Qué nos dice eso? Que si hasta Él necesitó espacios de quietud, tú también. No estás fallando cuando te tomas una pausa, estás siendo inteligente, estás cuidando tu instrumento más valioso, tú mismo. Pero claro, vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento, que te aplaude cuando estás ocupado todo el tiempo, cuando no paras, cuando respondes a todos, cuando estás disponible las 24 horas. Y si no cumples con eso, parece que estás quedando atrás, pero eso es una ilusión. No estás avanzando si te estás destruyendo por dentro. No estás siendo productivo si estás apagando tu fuego poco a poco. Estás sobreviviendo, no viviendo. Desde el estoicismo, la idea del descanso también tiene su lugar. Marco Aurelio decía, la vida no consiste en estar ocupado todo el tiempo, sino en actuar con propósito. Y actuar con propósito incluye saber cuándo detenerse, cuándo dejar de hacer para simplemente estar, porque el descanso no es solo físico, también es emocional, mental, espiritual, y cada uno de esos niveles necesita atención si quieres seguir creciendo con firmeza. Así que no te sientas mal por desconectar. No es egoísmo decir, hoy no. No es irresponsable apagar el teléfono, cancelar un compromiso, cerrar la puerta y dedicarte tiempo. Es un acto de amor propio. Es una manera de decirte, me importo lo suficiente como para cuidarme. Y cuando haces eso, cuando vuelves a ti, vuelves más fuerte, con más claridad, con más energía para dar desde un lugar de plenitud, no desde el agotamiento. Haz del descanso una parte no negociable de tu vida. Programa momentos para ti, para pensar, para respirar, para no hacer nada. No esperes a colapsar para darte permiso. No llegues al límite para tomar una pausa. Mereces recargar antes de que sea urgente. Mereces cuidarte antes de que estés roto. Tu propósito no se construye a base de sacrificios extremos. Se construye con constancia, sí, pero también con equilibrio. Porque el verdadero compromiso con tu propósito incluye cuidar del que lo lleva adelante, tú. Así que párate, respira, desconéctate un momento del ruido del mundo y reconéctate contigo. Porque cuanto mejor estés tú, mejor podrás estar para todo lo demás. Número 14. El miedo a decepcionar a los demás impide tu crecimiento. El miedo a decepcionar es una de las cadenas más silenciosas que te puede atar. Es suave, pero firme. No grita, pero dirige tus pasos. Te hace decir sí cuando en realidad quieres decir no. Te hace aceptar compromisos que te alejan de tus metas. Te empuja a sonreír cuando estás roto por dentro. Y todo solo para no incomodar a nadie, para no fallarles, para seguir siendo el que nunca decepciona. Pero mientras te esfuerzas por no decepcionar a los demás, terminas decepcionándote a ti. Cada vez que pones las expectativas de otros por encima de tu propósito, estás cediendo terreno sagrado. Cada vez que haces algo solo para que te aplaudan, te validen o te acepten, estás renunciando a una parte de ti. Y eso, aunque se vea como generosidad, es una forma de autoabandono. Porque nadie puede construir una vida plena si constantemente vive ajustándose a los deseos ajenos. La psicología lo llama el síndrome del people pleaser, el complaciente. Ese patrón en el que caes cuando crees que vales solo si los demás están contentos contigo, pero lo que termina ocurriendo es que vives con frustración, sintiendo que algo te falta, que hay un vacío que no logras llenar. Porque en realidad has estado construyendo la vida de todos, menos la tuya. Imagina a alguien que dice que sí a todo, a los favores, a las reuniones, a los planes que no quiere, a los proyectos que no lo emocionan. Lo hace por quedar bien, por no parecer egoísta, por mantener su buena imagen. Pero con el tiempo se siente agotado, pierde entusiasmo y lo más triste, se aleja de lo que verdaderamente ama.
sus sueños se enfrían, su propósito se diluye y su alma empieza a pagar el precio. ¿Por qué? Porque vivir para complacer es una trampa que no termina nunca. Siempre habrá alguien más a quien no quieres decepcionar y mientras tanto, tú te vas quedando atrás. La verdad es esta, no puedes agradar a todos, no puedes cumplir con todas las expectativas y lo más importante, no fuiste creado para eso. Fuiste creado para vivir con propósito, con intención, con dirección. No para actuar como un reflejo de lo que otros quieren, sino como la expresión auténtica de lo que Dios sembró dentro de ti. Si vives buscando la aprobación del mundo, nunca vas a sentir paz, porque esa aprobación cambia, exige y nunca se sacia. Desde el estoicismo, Epicteto decía que, si quieres ser libre, no te preocupes por lo que otros piensen de ti. La libertad real empieza cuando dejas de vivir como un actor en la obra de otros y comienzas a escribir tu propio guión. Ser fiel a tu propósito, a tu verdad, es mucho más importante que quedar bien con todo el mundo. Porque quienes te aman de verdad no necesitan que seas perfecto, ni que les digas siempre lo que quieren oír. Te necesitan auténtico, presente, en paz. Reconócelo, no vas a cumplir con todos, y está bien. No todos van a entender tus decisiones, y está bien, no todos se van a quedar cuando empieces a cambiar, y también está bien, porque lo que importa no es la cantidad de gente que te aplaude, sino cuán cerca estás de lo que Dios te llamó a hacer. Así que empieza hoy, mira tu agenda, tus compromisos, tus relaciones. Pregúntate, ¿esto lo hago por amor o por miedo a decepcionar? ¿Esto me acerca a mi propósito o me aleja para que otro esté cómodo? Aprende a decir no con respeto, pero también con convicción, porque cada vez que dices no a lo que no te pertenece, estás diciendo sí a lo que verdaderamente te construye. No te quedes atrapado en la cárcel de la aprobación ajena. Tu libertad, tu crecimiento, tu propósito, valen mucho más que cualquier aplauso. Vive con verdad, con firmeza, con fe, porque el único a quien no puedes decepcionar es a ti mismo. Número 15. La importancia de aprender a decir no. Decir no no te hace egoísta, te hace honesto, te hace libre, te hace responsable de tu tiempo, de tu energía, de tu bienestar. El problema es que muchos tienen miedo de usar esa palabra. Les aterra decepcionar, incomodar, perder la aprobación de alguien. Pero lo que no se dan cuenta es que, al no decir no cuando deberían, se están diciendo no a ellos mismos. Y eso con el tiempo pasa factura. Una factura emocional, física y mental que termina por agotarte y vaciarte por dentro. Cuando siempre dices sí a todo, aunque estés cansado, aunque no tengas espacio, aunque no quieras, estás cediendo tu poder, estás dejando que otros dirijan tu agenda, tus prioridades, tu vida, y claro, al principio parece que todo va bien. Eres querido, respetado, valorado, hasta que ya no puedes más, hasta que el cuerpo te dice basta, hasta que empiezas a sentirte agotado, frustrado, usado, y lo peor es que tú mismo lo permitiste, porque nunca pusiste un límite claro. Las investigaciones sobre habilidades sociales y autoestima son claras. Aprender a decir no es esencial para tener relaciones sanas y para proteger tu salud mental. Las personas que saben establecer límites con respeto, que no se sienten culpables por elegir su bienestar, son las que viven con más equilibrio, porque entienden que no pueden dar todo de sí si no se están cuidando, que decir no no rompe una relación, la ordena, que no se trata de rechazar, sino de priorizar. Piénsalo así. Imagina a alguien que en el trabajo siempre acepta todo, cada tarea, cada favor, cada responsabilidad extra. Aunque ya tenga su agenda llena, aunque esté agotado, aunque tenga problemas personales, lo hace porque quiere ser visto como alguien confiable. Pero al final del día termina estresado, frustrado, con la sensación de estar cargando con todo mientras los demás se relajan. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que nadie lo obliga. Él mismo se puso en esa posición al no saber decir no. Y esto no solo ocurre en el trabajo.
Pasa en la familia, en la pareja, en la amistad. Cuando no pones límites, empiezas a perderte. Dejas de reconocer tus necesidades, te vuelves una extensión de lo que otros quieren. Y así no se construye una vida, se sobrevive en una constante adaptación. Y todo por no atreverte a usar una palabra tan sencilla, pero tan poderosa, no. Desde el estoicismo, la enseñanza es clara. Epicteto decía que no podemos controlar lo que otros nos piden, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y si queremos vivir con virtud y propósito, debemos actuar de acuerdo a lo que es bueno para el alma, no solo lo que agrada a los demás. Decir no con respeto es una forma de proteger nuestra razón, nuestra energía, nuestra paz interior. Es elegir la libertad por encima del miedo, así que empieza hoy. No tienes que justificar cada no. Basta con decirlo con claridad, con respeto y con convicción. No necesitas dar largas explicaciones. No necesitas sentirte mal. Estás cuidando tu salud. Estás eligiendo tu camino. Estás respetándote a ti mismo. Y ese es el mayor acto de amor propio que puedes ofrecerte. Elige tus batallas. Elige tus tiempos. Elige tu paz. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Recuerda esto, cada no que das a lo que no te nutre es un sí silencioso a lo que sí te construye. Aprende a decirlo, aprende a sostenerlo, porque decir no no rompe tu valor, lo revela. Si llegaste hasta el final de este video, se nota tu compromiso contigo mismo, y eso ya te pone en un nivel diferente. Ahora quiero que vuelvas a los comentarios y escribas nuevamente la frase: desde hoy dejo de complacer y empiezo a respetarme. Soy estoico. Repetirla refuerza el cambio y te recuerda quién estás eligiendo ser a partir de ahora. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y no te detengas. Si este contenido te ayudó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Lo mejor está por comenzar.